En campus, para el podcast Operación Cicatriz, hoy me acompaña Ángel Jaramillo, colmeca furibundo, estudioso de Leo Strauss, amigo de Christopher Hitchens, published author. Entre sus libros se encuentra Trump and Political Philosophy. Jaramillo, venga, gracias. Y también nos acompaña el gran Roberto Trad, estratega político global, asesor en varias campañas presidenciales, tanto en México como en América Latina. Y en Marte próximamente. Y parece... En Marte y en el espacio exterior. En Marte y en el espacio exterior, porque aquí en México se cierran las puertas. Se cierran, no tanto. Se va con Elon Musk. A ver, ¿qué chingados está pasando? Con el podcast. Primero con el podcast. Queremos entender, tenemos una pregunta, Ángel y yo. Y después con el López Obradorismo. Quiero poner en la mesa la pregunta de... ¿Existe una política económica del López Obradorismo? O sea, vemos rasgos. Austeridad. ¿Esto es un plan o solamente son decisiones erráticas? Hemos visto la cancelación de varios proyectos fundamentales en infraestructura, del aeropuerto, por ejemplo, que pues aleja la inversión extranjera directa. Uh-huh. México, al igual que otros países, está sufriendo un proceso de desglobalización. Al parecer, al gobierno y al presidente López Obrador no le interesa tanto qué está pasando en el exterior. Nos volvemos a ensimismar, vemos otra vez hacia adentro, aunque también, digámoslo, se ha defendido a capa y espada el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces... se ha defendido y lo ha mantenido, Hay ¿no? ciertos rasgos de las políticas públicas puestas en marcha por el López Obradorismo, como es la austeridad, un gobierno pequeño, el comercio con el exterior. Que son cercanas a la derecha, digamos. Sí, vaya, que son neoliberales. O sea, tradicionalmente entendidas como de derecha, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay un plan económico del López Obradorismo? Digo, esto al parecer han sido 8 meses complicadísimos. El peor arranque de una administración en décadas, o históricamente en el México contemporáneo. En términos de crecimiento económico. En términos de crecimiento económico y en términos de generación de empleo. Generación de empleo. Yo creo que lo primero que hay que decir, me parece a mí, es que los que apoyaron a López Obrador pensando que era un socialdemócrata y que iba a seguir, digamos, un modelo keynesiano, ¿no?, de subirle los impuestos a los ricos para hacer el reparto hacia los pobres, pues están muy decepcionados, ¿no? O sea, no va por ahí. Al menos hasta ahora, quizá después, se dice mucho que en el tercer año, a lo mejor va a implementar, digamos, un modelo keynesiano, donde va a haber una reforma fiscal, de las va a haber una reforma fiscal, pero hasta ahora, aquellos que pensaban que era eso, deben estar súper decepcionados, ¿no? Que eran una absoluta minoría, por cierto. Digo, la gente no votó por eso. O sea, la gran masa electoral. No, la masa electoral no, pero yo creo que sí, mucha gente, sobre todo entre la academia. La nueva comentocracia, la nueva comentocracia obradorista. Qué equivocados en ese sentido estuvieron, ¿no? Equivocadísimos. Sí. Pero ¿por qué hablas de la socialdemocracia, Jaramillo? A ver, la pregunta, Alex, la pregunta es, ¿hay o no un modelo económico? Exacto. Yo pienso que no hay un modelo económico, o si lo hay, es un modelo económico que, a diferencia de antes,
depende del modelo de desarrollo social. Este es un gobierno, por lo menos en el discurso y también en la acción y en la ejecución del presupuesto, es un gobierno que está apostando por lo social, ¿no? Por primero los pobres, o sea, sus dos grandes banderas, primero los pobres, honestidad valiente. En ninguna de las dos habla de la economía, porque la economía no es un fin en sí mismo para esta administración, pareciera ser un instrumento para el primero los pobres, ¿no? Para este bienestar social que está promoviendo. El manejo de las finanzas públicas y el manejo de los recursos, lo puedes ver clarísimo cómo toda la orientación es hacia el desarrollo social, hacia los nuevos programas sociales, hacia reforzar los que existían, y la parte de administración pública, pues hacia ahorro en la compra de medicamentos, ahorro en todos los temas de austeridad, etcétera. Es decir, yo creo que la economía no está en la cabeza del presidente. La economía está en la cabeza del presidente, pues como algo pero tiene que estar en la cabeza del presidente. Tú mencionas, a ver, el moto de López Obradorismo es primero los pobres. Pero pues primero los pobres hay que generar empleo. Hay muchas maneras de llegarle a los pobres, claro, además, ¿no? Lo puedes hacer por una reforma fiscal, que no lo hizo, lo está haciendo a través del reparto en efectivo, ¿no? El reparto en efectivo, de dinero. Sí, así, y además, María Amparo Casar sí publicó, ¿no? 4 ¿eh? millones de familias van a tener algún tipo de beneficio del gobierno. Es un chingo de gente, güey. 4 millones de familias. Sí, ahora, sí están siendo eficientes y eficaces en poder trasladar esos recursos a las familias mexicanas y a las familias más pobres, porque al parecer no se ha repartido ese dinero, no ha empezado. Y además, pues al parecer, por lo menos en algunos sectores de la población, como son los adultos mayores, pues ha sido un rotundo fracaso porque esos recursos no han llegado. Al parecer, la impericia gerencial de este gobierno también ha permeado este aspecto, que es el reparto de recursos. Yo te diría que la impericia gerencial no nada más en el reparto de recursos, ¿no? Es un adjetivo que atraviesa toda la administración pública, ¿no? Pero la impericia gerencial en este caso, en el del reparto, es una parte, yo creo. La otra es, se está hablando mucho en algunos medios de comunicación, de corrupción. O sea, no de impericia, sino de corrupción, es decir, están siguiendo un poco el patrón tradicional del PRI, donde el dinero no llegaba a los que estaban destinados, el dinero, porque se quedaba entre los administradores, entre los que se supone que iban a llevar el dinero a los necesitados. Claro, pero entonces también hay corrupción, ¿no? Lo que están haciendo es, en primer lugar, pues no están aprovechando economías de escala, es decir, no están aprovechando los padrones que ya existían. Y eso genera muchos problemas, porque hay que empezar desde cero. Ahora, la impericia gerencial les ha impedido poder repartir estos recursos. Podríamos decir que la impericia gerencial lleva necesariamente a la corrupción. Podría ser, ¿no? Pues sí, aunque o sea, también... la corrupción sería una manera de solucionar el problema gerencial, ¿no? También son procesos, ¿no? O sea, digamos, la impericia gerencial está claramente... es una de las, digamos, es uno de los atributos de esta administración, sin duda, en todo. También está la parte, en el tema de los programas sociales, toda la parte de digitalización, bancarización de los programas sociales, la entrega directa al usuario final a través de las tarjetas. Ayer fui al Superama, aquí en el Superama de aquí de Parques Polanco, aquí en el Superama no des tanta información, me van a venir a buscar. Te aceptan tu la ciudad de Buenos Aires, tarjeta de bienestar ya. O sea, ya te aceptan las tarjetas de bienestar, ya hay una sí, pero bueno, lo que pasa es que son procesos, o sea, no va de un día para otro hay un tema con relación a la bancarización. ¿Qué tanto vas a poder bancarizar y qué tanto vas a poder llevar esos recursos
a las poblaciones más alejadas, porque Falta un montón. Aquí hay un problema también de inseguridad. Sí, claro. O sea, vas a poner cajeros automáticos, pues después de cargarlos, el crimen organizado los va a abrir, ¿no? Hay un problema también de inseguridad, sí, que va a ser mucho más difícil este proceso de bancarización. Y otra vez los dos Méxicos se van a alejar cada vez más, ¿no? Aquí en Ciudad de México el beneficiario del programa social lo recibe en una tarjeta y el beneficiario del programa social en la Chontalpa o en la Sierra Hidalguense pues no va a poderlo recibir, pues no va a tener acceso, ¿no? Y eso ese es el diagnóstico que estás, digamos, de alguna manera estableciendo, ¿no? Puede ser que funcione en las ciudades, en las grandes urbes, pero ya estamos hablando de la segunda derivada, ¿no? De la repartición de recursos, y esto como modelo económico. Como modelo económico y que pues ya está más en el lado de la política social. Pero tratemos de desmenuzar cuál es el modelo económico del López Obradorismo, ¿en qué radica? Yo creo que habría que entender por qué sale también el secretario de Hacienda, ¿no? El anterior secretario de Hacienda. Yo creo que hubo una disputa ahí entre lo que él quería. Yo creo que lo que él quería se acercaba mucho, lo que él pretendía, desde mi punto de vista, se acercaba mucho a un modelo socialdemócrata, ¿no? Y lo quería implementar, pero López Obrador, es mi interpretación, ¿no? López Obrador le cerraba el paso, hubo una disputa ahí. ¿En qué consiste el modelo socialdemócrata? El modelo socialdemócrata consiste básicamente en aplicar el keynesianismo económico, que es, por un lado, el aumentar impuestos, fortalecer al Estado por medio del aumento de impuestos, y en una segunda etapa se trata de que el Estado gaste, el Estado genere una demanda agregada. Contrata agentes para que hagan hoyos agregada, y sí, contrata un turno nocturno para que los tapen. Y el Estado. Pagar salarios para que se reactive la economía. Digamos, ese es el modelo keynesiano. Pero desde el Estado. Entonces, eso está totalmente en contra de lo que está haciendo López Obrador, que es disminuir el tamaño del Estado, ¿no? Disminuir el tamaño del Estado por medio de su política de austeridad. Yo ahí tendría un punto de discutir. A ver. ¿Disminuir el tamaño del Estado? Sí. Yo no estoy seguro que esté disminuyendo el tamaño del Estado. Está disminuyendo la cantidad de plazas y la burocracia. Al revés. Eso significa disminuir. Sí, pero no es al Estado, es a la burocracia. Yo creo que al revés. Pero yo creo que también hay un proceso de desmantelamiento estatal. Al Estado lo está reconstruyendo como un Estado completamente fuerte y un Estado completamente centralizado. No, yo creo que pasan dos cosas. Yo creo que pasan dos cosas. Ajá. Uno, hay un tema de desmantelamiento estatal, y por otro lado hay un fortalecimiento de su persona. O sea, está centralizando el poder alrededor de su persona, y por otro lado está desmantelando al viejo Estado, a lo que él considera el viejo Estado. Exactamente. ¿No? Está desmantelando al Estado neoliberal. Pero sí, todavía no está poniendo nada en su lugar, ¿no? Lo que dice, está poniendo al presidente. Yo estoy de acuerdo con Echegaray, que está poniendo a López Obrador y a su grupo. Pero eso no tiene nada que ver con fortalecer el Estado moderno. Eso tiene que ver con lo que llama, yo no coincido contigo. Espérame, lo que llama Francis Fukuyama la centralización del Estado, ¿no? En una persona. O sea, no tiene nada que ver con fortalecer las instituciones de un Estado moderno, sino de un superpresidente que es un superestado. Patrimonializar el Estado. Bueno, ya estaba patrimonializado, pero ¿no? más, desde antes. Pero más, porque ese es el debate, sí, ¿no? Sí. Porque en parte la gente votó pero déjame regreso a si está desmantelando o está fortaleciendo. O sea, ese es el punto. Yo sí veo, sí está desmantelando para crear un nuevo superestado superpoderoso, ¿no? Quizás en una etapa posterior. Desde ahorita ya se ven esos visos, o sea, donde estás viendo al presidente recuperando la rectoría al presidente y al Estado recuperando la rectoría sobre Pemex, estás viendo al Estado tratando de crear empresas
empresas paraestatales para áreas estratégicas. Se está hablando de crear una empresa estatal para la distribución de medicamentos. Sí. Se habla de crear una empresa estatal para llevar internet a todo el país, una empresa estatal de telecomunicaciones. No hemos visto eso desde Sí. creo que desde los